Hoy es miércoles 12 de junio y es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un asunto que vamos a abordar en este momento, para lo cual invitamos a Martín Emilio Tuirán Mendoza. Él es psicólogo de la Corporación Viviendo Juntos, y también a Isabel Cristina Londoño Gómez, gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia. Bienvenidos a Consejo de Redacción. ¿Cómo están? Bien pueda. ¿Cómo está? Bien pueda, tomen asiento. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muy bien, un día muy importante para traer también esas tareas, esas estrategias que se están abordando a nivel departamental, lo que se está haciendo también a nivel nacional para cuidar nuestros niños, para tratar de que este flagelo del trabajo infantil pues no siga sucediendo, y para esto vamos a tocar cifras y vamos a tocar datos muy interesantes. Entonces, comencemos por las mujeres. Isabel Cristina Londoño, gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia. Empecemos haciendo un pequeño contexto de este día tan importante y cómo desde la Gerencia de Infancia y Adolescencia de Antioquia se aborda también las actividades para el día de hoy y el trabajo en esta materia. Buenos días, Catalina, buenos días a todos. Hoy es un día donde nos unimos para conmemorar las acciones que debemos realizar las diferentes instituciones para prevenir el trabajo infantil. La OIT nos invita a que lo reconozcamos como una de las principales vulneraciones de derechos de los niños y las niñas, que los priva de su infancia, los priva de poder desarrollar todo su potencial, vulnera su dignidad, vulnera su vida, y principalmente es una barrera para que los niños y las niñas puedan permanecer en el entorno educativo, en el sistema escolar. Entonces, por eso hoy lo que hacemos es reconocer esta problemática, reconocer la necesidad de que nos unamos diferentes entidades, incluso la sociedad civil y las familias, para poder garantizar que los niños y niñas estén estudiando, estén jugando y asumiendo el rol de su infancia. Martín, hay una línea muy delgada entre la explotación laboral, poner a nuestros niños a trabajar, o cuando los papás dicen, es que el niño hay que empezarlo a formar para que sea emprendedor, berraco, para que tenga una cultura de ahorro. ¿Cómo explicar eso para que no caigamos entonces en eso tan delicado como es la explotación laboral de nuestros niños? Sí, aquí hay un tema cultural en la sociedad que dice, no, vamos a llevarlo a que el niño se vaya formando para que sepa lo berraco que es la vida, ¿cierto? Pero definitivamente hay un intercambio económico. Entonces, desde ahí estamos vulnerando los derechos de los niños y las niñas, ¿cierto? Y para un diferenciador grande para poder decir es el tema que los niños y las niñas necesitan estar en espacios protectores, en espacios de educación, ¿cierto? Entonces, la mayor diferencia es que los niños disfruten esa experiencia, ¿cierto? Esa experiencia educativa, esa experiencia a través del juego, esa experiencia que sea enriquecedora para ellos a través de su desarrollo. Entonces, eso es lo que buscamos de una u otra forma, saber diferenciar que hay un intercambio económico que vulnera los derechos esenciales de los niños y las niñas. Gerente, hoy conocemos, por ejemplo, la denuncia que hace la Defensoría en el Pueblo, en el nordeste de Antioquia, en Amalfi, donde por lo menos 22 niños pues estarían siendo obligados por parte de grupos al margen de la ley a trabajos forzosos, al parecer por un asunto de desobediencia. Como este caso también se repite en otras subregiones más apartadas de Antioquia, ¿cuál es la realidad en esos territorios? ¿Los niños a qué están siendo forzados a trabajar? No solamente en trabajos donde no necesariamente haya de por medio grupos al margen de la ley, pero que de igual forma se ven forzados a realizarlos. Tenemos una realidad que nos surge a nosotros como gobernación, pero también a las diferentes entidades, poner en el centro de las acciones para prevenirlos. Hoy Antioquia, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida del 2021, tiene una tasa de trabajo infantil de 0,76. Las principales subregiones donde se presenta el trabajo infantil está, por ejemplo, el suroeste. Y eso nos prende, digamos, alarmas y nos convoca a unirnos con gremios productivos, por ejemplo, como el cafetero. Viene el plan cosecha. Entonces, ¿cómo nos articulamos y cómo sumamos esfuerzos para poder estar alertas, estar al tanto y evitar que los niños salgan del sistema educativo, generen una deserción escolar y se vayan, por ejemplo, a todo el tema de cosecha que se viene ahora en la época de septiembre y octubre? Entonces, hay diferentes formas en el departamento, dependiendo del territorio y de la subregión, donde se presenta el trabajo infantil, y eso hace que nos unamos con diferentes actores.
Martín, desde la Corporación Viviendo Juntos y como psicólogo también de esta corporación, pues hay una cifra que es muy triste, son 160 millones de niños en todo el mundo, por supuesto, que están padeciendo en este momento esta situación de trabajo infantil. ¿Ustedes desde la corporación tienen cifras, de pronto estadísticas, de si está aumentando esta problemática o si las acciones que se vienen emprendiendo de alguna manera están paliando esta situación? Porque no debería ser ni un solo niño el que trabaje, pero pues estas cifras, para poder tener un contexto, están aumentando, están disminuyendo. Sí, lamentablemente desde la Corporación Viviendo Juntos las cifras, lo que hacemos en territorio, aumentan cada vez más por el tema también del fenómeno de la migración, el fenómeno Colombia, Medellín, la gobernación no estábamos como preparados para recibir tantos migrantes, ¿cierto? Y eso también aumenta el tema del trabajo infantil. Nosotros desde la Corporación Viviendo Juntos lo que hacemos es que estamos ofreciendo un programa, ¿cierto? Brindándole a las familias una atención diferencial. Nosotros atendemos a los niños y a las niñas de manera diferencial, una atención flexible, donde le decimos a las familias, nosotros nos ajustamos a sus horarios para que los niños estén en un horario, para que los niños estén en un entorno protector. Entonces las familias pueden estar trabajando a las 6 de la mañana y nuestros centros infantiles van a estar abiertos a las 6 de la mañana para recibir a los niños con todo el amor. Entonces eso es lo que estamos haciendo desde la Corporación Viviendo Juntos. Lastimosamente está aumentando, ¿cierto? Lo importante es cómo nosotros nos estamos preparando para atacar desafortunadamente esta realidad que están viviendo muchos niños, ¿cierto? Entonces desde ahí nosotros estamos apostándole a la atención flexible diferencial. Sí, gerente, vámonos al mundo real. Nos vamos, por ejemplo, para un sector como el Parque Lleras en la ciudad de Medellín y vemos muchos niños, especialmente indígenas, deambulando, corriendo por las calles, algunas veces en compañía de sus familiares. Nos vamos por algunos sectores del centro de la ciudad y encontramos niños en algunos semáforos vendiendo dulces o en compañía de sus familiares. ¿Hasta qué punto, como sociedad, aportamos a incrementar esta brecha o por lo menos este fenómeno de la explotación laboral en nuestros niños cuando entregamos la famosa limosna o esa ayuda económica? ¿Estamos de verdad ayudando a solucionar el problema, un poco a calmar el hambre de ese momento, o estamos por el contrario aumentando la problemática? La respuesta, Sebastián, es que estamos perpetuando la pobreza de esas niñas y de esos niños. Estamos permitiendo que los adultos utilicen a los niños y las niñas para explotarlos económicamente. Nosotros cuando damos una moneda, cuando damos un objeto a un niño en calle en situación de mendicidad, no lo estamos protegiendo, no estamos solucionándole su problema, lo estamos agravando. Por eso es muy importante que si como ciudadanos queremos generar actos de responsabilidad, primero es hacer la alerta, hacer la denuncia, llamando al 123, pero también hay organizaciones como Corporación Viviendo Juntos que cualquier ayuda que le llegue a este tipo de corporaciones va a tener realmente un efecto positivo porque va a acompañar esos programas de atención diferencial. Entonces, el mensaje es ese: no entreguemos dinero, no entreguemos limosna, no entreguemos objetos en la calle a los niños y las niñas porque los condenamos a esa situación de pobreza. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Martín Emilio, desde el punto de vista psicológico, ¿qué tanto afecta el bienestar, la calidad de vida de un niño cuando a temprana edad es obligado a ejercer labores? Indudablemente le afecta en todo sentido, desde la parte que sí le está vulnerando los derechos, especialmente la educación, partiendo desde ahí. Un niño que no está en espacios protectores educativos, desde ahí le está afectando todo el tema de su desarrollo integral para tomar decisiones a nivel emocional. Son niños que están más propensos a estar en factores de riesgos como el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces está afectando y deteriora totalmente a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel psicológico, la toma de decisiones, el tema del manejo emocional también. Entonces afecta, por eso la Corporación Viviendo Juntos dice no al trabajo infantil, y es una problemática que constantemente estamos tratando de disminuir con la oferta que decimos de la atención flexible diferencial.
Gerente, una pregunta y tiene que ver un poco con las cifras que encontrábamos ayer desde Medellín, cómo vamos y que se podría extender esta situación y esta problemática también al departamento de Antioquia, pero los niños quizás son como los más afectados en diferentes instancias. La desnutrición, veíamos cómo en las cifras que nos entregaban ayer, pues esta cifra lamentablemente de desnutrición ha venido creciendo mucho. La educación, niños que son sacados de los sistemas educativos, las infraestructuras educativas que están estudiando pero no lo están haciendo en condiciones dignas. Ahora el trabajo también al que se deben enfrentar de manera forzosa. Entonces son muchas situaciones alrededor de la población infantil. Ustedes dentro de la Gerencia de Infancia y Adolescencia, ¿cómo hacen para atacar tantos problemas al mismo tiempo, digamos que como para perseguir un foco puntual y pues ir de lo urgente a lo importante, porque son muchas cosas al tiempo? Mira, lo primero es que nosotros tenemos la responsabilidad de liderar la política pública de infancia y adolescencia. Y eso lo que hace es que convoquemos a las diferentes dependencias de la gobernación, incluso a los entes descentralizados, en este propósito central. Nuestro plan de desarrollo por una Antioquia firme 2024-2027 tiene en su línea 2, que es cohesión desde lo social, la mayor inversión. Y eso es una respuesta porque los problemas que afectan la vulneración de derechos de los niños y las niñas tienen unas razones estructurales que tienen que ver con pobreza, con violencias de género, con violencia intrafamiliar, con unos asuntos que desde el plan de desarrollo estamos poniendo el centro. Hablar del sistema departamental de cuidado es poder acompañar a las familias y a esas mujeres para que, por ejemplo, tengan dónde dejar a sus hijos y hijas mientras que van a trabajar y no se los tengan que llevar a las ventas ambulantes o llevar al trabajo. Entonces, es la mirada integral de estas problemáticas de niñez y cómo atacamos desde raíz estas problemáticas. ¿Y de cuánto es esa inversión? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 400.000 millones en el cuatrenio. Gerente, surge una pregunta de parte de los televidentes porque cuando hablamos de trabajo infantil, claro, relacionamos mucho más ese tema a las poblaciones, a los niños más vulnerables o en condiciones de pobreza. ¿Qué pasa cuando un niño no está en esa condición de pobreza? Y creo que Sebastián ya abordaba el tema ahora, pero por alguna razón pues trabaja porque puede que sea artista, entonces tiene un grupo donde les paguen por la labor que hacen o cualquier otra función donde el menor pues definitivamente esté trabajando. ¿Hay qué responsabilidad hay? Lo más importante es que una actividad artística, deportiva, cultural, no puede privar al niño o a la niña del sistema educativo, de garantizarle su derecho a la educación, de garantizarle sus derechos al juego. Entonces puede ser complementario y no es pagarle por esa actividad, es generarle un incentivo para que sus capacidades, para que sus talentos, sus intereses se sigan potenciando, pero no es un medio de trabajo y siempre debe estar acompañado por un adulto responsable, un adulto que garantice la protección de ese niño o de esa niña. Martín, tal vez una última pregunta para concluir este tema muy importante y tiene que ver con esa preocupación, tal vez la duda de los padres de familia. ¿A partir de qué edad entonces un niño, bueno, hablamos ya entonces de un adolescente específicamente, puede de una u otra manera, con un permiso, con una autorización por parte de los padres, hacer algunas actividades laborales? Bueno, todo también tiene que estar pues firmado por un defensor de familia. Hay unos que lo contempla de la Ley de Infancia y Adolescencia desde los 12 años aproximadamente, pero no puede privar, o sea, hay que también diferenciar, no puede privar los derechos y no puede vulnerar los derechos fundamentales en el tema de educación, recreación, ocio de los niños y las niñas, ¿cierto? Y pueden ser mínimo 6 horas como tal, ¿cierto? Entonces desde ahí lo estipula la Ley de Infancia y Adolescencia como tal y tienen que ser también incentivos como tal económicos, no puede privarlo específicamente de la educación y eso como lo decía nuestra secretaria de la Gobernación de Antioquia. Pues a Martín, Emilio, espérame que la adelante, gerente quería agregar algo. Es importante que estos permisos se solicitan ante el Ministerio del Trabajo y es a partir de los 14 años donde el Ministerio del Trabajo autoriza unas horas de trabajo siempre y cuando ese empleador, garantizando todas las condiciones laborales, permita que el niño y la niña esté estudiando. No puede generar una desescolarización y tiene que tener un rendimiento académico. 14 años, atención a eso, 14 años, mayor a 14 años, ¿verdad? Y finalmente, ¿hay alguna línea de denuncia donde la gente de pronto pueda llamar y decir que en un semáforo o en vía pública hay alguna situación de explotación laboral infantil?
la línea 123 y la línea 141 del ICB. Del ICBF, claro que sí. Ok. Pues a Martín Emilio Tuirán, el psicólogo de la Corporación Viviendo Juntos, muchas gracias por habernos acompañado, por supuesto también a la gerente de Infancia y Adolescencia de Antioquia, Gracias. Isabel Cristina Londoño, un gusto tenerla nuevamente aquí en Consejo de Redacción y bueno, esperamos que el mensaje cale también entre nuestros televidentes y la sociedad para que protejamos a nuestros niños. Y que la próxima sean mejores las noticias con nuestros niños. sin Así duda. esperamos, traer muy buenas noticias. Ojalá que sí. 7 de la mañana, 39 minutos. Los invitamos a conocer